Límite fronterizo. Conversaciones museales en cuarentena son una serie de entrevistas que se llevan a cabo en conjunto con el Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. En esta oportunidad entrevistaremos a Rodrigo Ruz, doctor en antropología, investigador de la Universidad de Tarapacá en Arica, Chile, y además director del archivo de esa universidad. Estimado querido Rodrigo, me gustaría saber cómo mantienes tu perfil de investigador estando a cargo de un archivo de la importancia como el que diriges. Es sabido que muchos investigadores o académicos, cuando les toca hacerse cargo de responsabilidades de tipo más bien administrativa, aunque tiene que ver con nuestros temas de investigación o espacios culturales, merman sus tiempos y sus capacidades de investigación y en muchos casos dejan la investigación de lado por dedicarse a poder administrar estos espacios. ¿De qué manera tú haces que convivan esos dos roles y mantienes una línea de investigación tan importante? Buenos días Virginia, buenos días Richard. Los saludo desde Arica, desde el extremo norte de Chile. Agradecido por la posibilidad de tener esta conversación, este diálogo en estos atractivos y nuevos formatos. Y poder contar mi experiencia como académico y como investigador en cuanto a la dirección de un archivo histórico, que es un archivo histórico más o menos relevante dentro del canon historiográfico en el área centro-sur andina. Llevo más o menos 10 años dirigiendo el archivo histórico y con esto paso a responder un poco la pregunta de Richard. Si es que dirigir un archivo histórico ha afectado mi perfil como investigador y cómo uno lo hace para seguir manteniendo un perfil investigativo considerando todas las demandas que tiene el dirigir un centro, una unidad que administra, perpetúa, resguarda y vincula con el medio los bienes culturales producidos en ciertas regiones. En realidad debo decir que no me ha afectado negativamente en nada. O sea, al contrario, yo creo que los perfiles de investigadores en las especialidades de las ciencias sociales y de las humanidades valoran positivamente el asumir este tipo de responsabilidades. Siempre y cuando yo creo esto se realice con una amplitud de mira, es decir, estar consciente de que los bienes culturales que están bajo nuestras custodias deben tener, por un lado, si están asentados en universidades o centros de investigación, una conexión importante y vínculos con las comunidades científicas, las comunidades de especialistas que trabajan o sus materialidades o las problemáticas que circulan en torno a ellas. También se debe asumir con responsabilidad también la, la custodia, la conservación de los bienes que se sitúan en ellos. Y también debemos tener un vínculo no menor también con las comunidades con las cuales trabajamos, a las cuales nos debemos, y que también están cada vez más mejor posicionadas, estableciendo algunas demandas a las comunidades de especialistas y a los centros, instituciones, organismos con las cuales nosotros trabajamos y nos desenvolvemos. Me ha permitido también valorar el trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, mirar con otra perspectiva también en estas funciones y estos trabajos y estas especialidades. Quizás en lo que uno puede o no verse afectado, y es una opción que yo diría que también es más o menos personal, es en
la mal denominada productividad científica, ¿no? Que es una discusión permanente en nuestras especialidades y que tradicionalmente ha valorado la publicación en cierto tipo de revistas, en ciertas indexaciones. En estos últimos años también algunas universidades o algunos institutos, ya no basta solamente con publicar en ciertas revistas, sino que en revistas que tengan cierto nivel de impacto, que estén ubicadas en ciertos cuartiles. Pero yo diría que esa es una cuestión que está más o menos en retroceso en nuestras especialidades. O sea, en Chile, por lo menos, desde el estallido social, desde octubre, todos hemos entrado en una profunda estado de reflexión y también de discusión respecto a cómo se debe valorar el rol de los investigadores, de los especialistas, en estos contextos en los cuales la demanda social supera los límites de la academia. Rodrigo, en relación a la pregunta que hizo Richard anteriormente, me gustaría saber qué pasa con tu vida profesional. Digo, vos sos un doctor en antropología que se ha dedicado a la gestión de un archivo histórico. Eh, Digo, desde la museología, ¿no? Como profesional de la museología, muchas veces tenemos pruritos respecto de los especialistas de distintas disciplinas que se encargan de situaciones específicas o administrar, por ejemplo, archivos, museos y bibliotecas. ¿Qué pensás vos respecto de esta dicotomía profesionales dedicados a la gestión y doctores y académicos dedicados a la investigación en relación a la dirección de estos espacios? Yo en realidad no veo una contraposición, veo roles distintos, funciones distintas, formas de dirigir también distintas por parte de un académico o de un especialista del ámbito de los bienes culturales. Yo creo que es importante evaluar individualmente las trayectorias de los centros o instituciones que administran bienes culturales, porque creo que todas pasan por distintos momentos. A mí me tocó vivir un momento en el cual era necesaria una dirección académica de un programa porque era importante el vincular un archivo histórico con una proyección de ciertas áreas disciplinares de una universidad como era la historia. En ese momento se estaba planteando, se estaba creando toda la formación continua de posgrado de mi universidad. Y en parte para poder darle una sostenibilidad al proyecto de archivo histórico, estaba esta necesidad de vincularnos, incluso ser parte de estos programas de posgrado, considerando que en el caso de la línea de historia, estábamos creando un magíster en historia y un doctorado en historia, el archivo era un plus importante, era algo que le daba una fortaleza comparativa con respecto a otros programas de posgrado, una diferencia no menor, o sea, una, un programa de posgrado con documentación inédita a disposición de la generación de conocimiento nuevo en el área de historia era un plus relevante. Entonces, de esa manera tuvimos que establecer un trabajo en conjunto con los directores del magíster, con los directores del doctorado, y de esa manera generar este alambicamiento, esta imbricación más que nada casi natural de la investigación con el archivo. Y de esa manera también nuestro archivo adquirió un peso distinto, o sea, se hizo visible ante nuestras autoridades, las autoridades vieron que era una instancia, un proyecto importante de darle sostenibilidad en el tiempo y proyección al archivo. Eh, Quienes estamos metidos en esto sabemos perfectamente lo que cuesta el generar recursos, el conseguir recursos para áreas que a veces están no en una suerte de prioridad en los circuitos de direcciones, en este caso universitarias, pero bajo esta suerte de argumento de poner a disposición de la investigación y la formación
maestros y doctorandos en historia, esto adquiere una relevancia. Yo no sé si eso pudiese haberlo hecho una dirección de tenor distinto. El, si uno proyecta esto en el tiempo, diría ya, sí, en algún momento esa perspectiva académica ya va a quedar asentada, ¿no? Va a quedar estable, fija dentro de las políticas institucionales y quizá ahí vendría el momento de una dirección distinta. El, y algo que nosotros no lo hemos estado proyectando, porque de esa manera también se abren otros espacios, se abren otras discusiones, se abre otro rol también del archivo. En estos momentos nosotros estamos en un rol enfocado en una misión académica, investigativa, vinculando nuestras colecciones programas, a los programas de postdoctorado, vinculándonos también a investigadores, considerando que son áreas que han ido adquiriendo una importancia no menor en nuestra universidad, en nuestra región y también en nuestro país. La siguiente pregunta tiene que ver a propósito de nuestros propios contextos y relacionada con la situación que se está viviendo actualmente en Estados Unidos. ¿Cuál es el vínculo entre el archivo y las comunidades afrodescendientes? Es sabido que en Arica hay una comunidad importante representada de afrodescendientes y que está bastante organizada. ¿Es posible tener contacto con ellos? ¿De qué manera sucede eso? ¿O hay más bien una separación de labores? ¿Han habido algún acercamiento posible? ¿O eso es más complejo y se respeta las diferencias o independencia de estas organizaciones? Tu pregunta en cuanto a los contextos, ¿no? Y cuál es la apertura o la sintonía que tenemos como archivo eh, en cuanto a algunas reivindicaciones sociales, culturales y étnicas en una región que es multicultural, una región que es multiétnica y que también es una relación más o menos natural entre un archivo que está concentrado y que tiene su misión en la investigación en hacerse cargo también de estos fenómenos. El, tenemos un programa funcionando actualmente que tiene que ver con vincularnos con organismos, con organizaciones sociales, culturales y étnicas, que nos ha permitido generar ese nexo de una manera más o menos formal, como archivo. Hemos abierto también y hemos tenido la posibilidad de trabajar directamente con algunas organizaciones de migrantes y también con algunas organizaciones étnicas eh, que nos han ido entregando voluntariamente sus materiales. Usualmente esto ocurre cuando estas organizaciones tienen un nivel de madurez y una trayectoria más o menos asentada. Nuestras experiencias van principalmente por el lado de las organizaciones indígenas, que tienen una historia y una trayectoria organizacional más larga que las comunidades afrodescendientes. El, y yo diría que estamos en un momento en el cual el mundo afrodescendiente está adquiriendo una madurez y una presencia y una visibilidad importante a nivel regional, teniendo algunos nexos con algunas de estas organizaciones. Hay que pensar que el mundo afrodescendiente, así como todas las organizaciones sociales, tienen distintas representaciones, ¿no? Distintos liderazgos. Tenemos vínculo con algunas de ellas. De hecho, hace un año atrás, diría, parte de una de estas organizaciones nos entregaron parte de sus archivos eh, familiares, alguna documentación también que da cuenta de la presencia afrodescendiente y de la historia afrodescendiente en nuestra región. Cosas similares hemos realizado con otros tipos de organizaciones, organizaciones de inmigrantes, organizaciones de ex trabajadores de ciertos gremios que históricamente han tenido una presencia importante regional. Usualmente esto lo logramos por medio de la confianza. O sea,
las comunidades han hecho una lectura también de nuestro archivo, es decir, ¿sabe qué? Nosotros estamos haciendo las cosas bien, tenemos programas, somos una institución seria, también generamos investigación. Parte de estos nexos también se dan porque algunos de los estudiantes e investigadores que están vinculados a nuestro archivo son parte de estas organizaciones y de estos colectivos. Por lo cual, y es parte de la apuesta que teníamos, o sea, el vincular nuestro archivo con la investigación y con la formación de posgraduados, tiene que ver un poco con eso, con que la investigación regional tiene particularidades y tiene cualidades distintas a lo que ocurre en, no sé, archivos o universidades de grandes ciudades o de grandes capitales. Hemos sido una alternativa para ello y hemos tratado casi como un principio ético de que esto se vea reflejado en nuestro quehacer. Tenemos una política de puertas abiertas. Si bien tenemos un foco en la investigación, pero esta investigación no se cierra a que las problemáticas de investigación también engloben y conlleven las historias de estos colectivos humanos que tienen sus propias trayectorias, sus propias reivindicaciones. Bueno, a mí me interesan bastante estas discusiones que se plantean en los espacios dedicados a la custodia del patrimonio cultural. Entonces, te pregunto, ¿qué sucede con esta relación accesibilidad de los archivos y conservación de material, digo, ¿no? ¿Cómo enfrentan esto? ¿Cómo dan la accesibilidad a los distintos investigadores? ¿Y qué pasa con la materialidad de los objetos? Respecto de esto también creo que sería bueno incluir en esta pregunta, y espero que no sea demasiado larga para no complicarte la respuesta, pero ¿qué sucede con el acceso digital, ¿no? El acceso remoto a esas colecciones? Respecto a la accesibilidad y las materialidades, llevamos desde hace un tiempo atrás, tuvimos una inversión importante en materia de conservación. Creamos una unidad de conservación en papel que otorgó las condiciones adecuadas a todas nuestras colecciones. Veníamos también de un par de proyectos internacionales que también venían apoyándonos en esa línea. Y actualmente tenemos el 100% de nuestras colecciones en condiciones adecuadas de conservación. Por lo cual todo nuestro foco está volcado actualmente al uso de nuestros materiales. Y en la accesibilidad tenemos una accesibilidad que es universal, o sea, sin restricciones, pero sí con niveles. Un nivel que es el que responde al público lego que llega a nuestras colecciones, y a ellos otorgamos ciertas orientaciones más o menos didácticas en cuanto a las características de los materiales y de los archivos. Y tenemos un segundo nivel, que es el segundo nivel que está más vinculado a la investigación propiamente tal. Comprenderás que en este caso el archivo y nuestra universidad ha hecho esfuerzos importantes en materia de también nutrir de nuestras colecciones con archivos digitales de la región dispersos en otras partes del mundo, y tenemos que de alguna manera u otra cautelar esa exclusividad. Como te respondía en preguntas anteriores, nuestro archivo está vinculado a la formación de posgrado también, y también se vincula a los programas de investigación que desarrollan los académicos de nuestra universidad, por lo cual también la novedad es una cuestión importante. O sea, el trabajar con material inédito le da un plus también a la productividad de nuestros investigadores importante, por lo cual el nexo en este segundo nivel es más personalizado. No tenemos problemas en entregar material digital, que lo tenemos casi el 80% de nuestras colecciones en soporte digital. En entregar esta información a los investigadores, sea de la universidad o sean del mundo, manteniendo la referencia y otorgándonos también los créditos necesarios. Por último, quisiera preguntarte cuáles son las proyecciones que ves tú del archivo histórico que administras
en relación a la pandemia que estamos viviendo. Sé que han estado muy activos en redes sociales, pero ¿de qué manera se puede proyectar el trabajo y la búsqueda de información tan importante que recuerdan ustedes? El libro que a todos nos ha dejado, todos estamos pasmados, ¿no? Nadie estaba preparado para este escenario. eh, Todos estamos confinados y en una situación de reflexión que, por lo menos a mí me ha sido bastante positivo, porque me ha hecho pensar justamente en cuestiones que tú las estás planteando, ¿no? Que si bien las teníamos de alguna manera agendadas en nuestro archivo, eh, nosotros dábamos por hecho que teníamos todo bien. Por un lado teníamos en el plano de la difusión de nuestro quehacer algunos materiales que eran atractivos y como respondían preguntas anteriores, tenían que ver con esta especie de enfoque más didáctico del quehacer del archivo en las comunidades. En las comunidades. El- y por otro lado, el tema de el acceso digital por parte de nuestros investigadores era algo que también lo teníamos más o menos solucionado, porque nuestros investigadores, en la medida que desarrollen investigaciones formales, ellos tienen acceso a los materiales eh, con restricciones menores, que tiene que ver con el respetar la proveniencia de los materiales, el referir al archivo histórico, son cuestiones que protocolizadamente la investigación histórica y antropológica las tienen. El, eh, en realidad tenemos pendiente, porque la contingencia es la que nos hace a nosotros responder a esta necesidad. Teníamos pendiente todo un programa de visitas de profesores de historias de colegio a nuestras colecciones, que eso lo suspendimos. Porque, uno, los colegios no están con clases y las dependencias de la universidad están cerradas. Y tenemos que cumplir con esto. Entonces estamos en ese plano. Con el equipo del archivo estamos viendo la posibilidad de generar, no sé si recorridos virtuales o algo homologable, porque no somos un museo donde esta cuestión adquiere un poco más de sentido, sino que quizás seguir elaborando estas cápsulas didácticas y que sean también funcionales a los requerimientos que tienen los profesores. O sea, hay que pensar que nosotros tenemos un programa en el cual los profesores de historia y geografía de los colegios de enseñanza media de Arica desarrollan ciertos contenidos en nuestras dependencias, lo cual para nosotros era una cuestión excepcional. El, Porque sentíamos un impacto que era mayor, ¿no? Con esto, el llegar a estudiantes de enseñanza media, no solamente por un fin de curiosidad, sino que con una estructura formal de procesos de enseñanza-aprendizaje asentados en los profesores de historia y geografía que se vinculan a nuestros archivos, era una cuestión importante y muy relevante. Y con toda esta cuestión quedamos ahí en el aire. Y por lo pronto, parte de la proyección que tenemos como archivo en los contextos de pandemia pasa por ese lado, el, por crear una respuesta adecuada a estas demandas de profesores de historia y geografía que desarrollan sus labores en los liceos de Arica. El, Porque por el lado de los investigadores son cuestiones que ya están más o menos resueltas con respecto a los accesos. ¿Y cómo han decidido retomar la atención al público y el regreso a los espacios laborales? Digo, ¿existe un protocolo de cómo retomar las actividades tanto de los empleados como de los investigadores? Y nuestro archivo está alojado en una universidad que es pública, por lo cual los protocolos de retorno están dados por la Institucionalidad Pública Nacional, que son bastante rigurosos. Me imagino que no son muy distintos a los que afectan a otros, a los dados por otros países. El, y en realidad estamos a la espera de, en realidad, una decisión que es política. El, si tú nos preguntas a nosotros como archivo, a mí como director, yo digo, si estamos con las condiciones dadas para poder
Pero como te digo, o sea, el asumir con hay responsabilidades mayores que se deben asumir de resguardo a nuestros funcionarios, hay cuestiones que escapan a las medidas que podamos adoptar en nuestras dependencias, que tienen que ver con los traslados de nuestros funcionarios desde sus casas al archivo, por lo cual tenemos los protocolos ya bien definidos, son protocolos nacionales, con algunos matices propios de las características de las dependencias en las cuales se encuentra nuestro archivo, pero hay una decisión política que es superior y que es la que entendemos que está pendiente. Bueno, y con esto creo que ya cumplió con las respuestas y me despido de ti y de mi querido amigo Richard. Agradecido por este espacio. Me hizo pensar harto el responder estas preguntas, si bien las enfrenté frente a la cámara, pero estuve por un par de días dándole vueltas y ayudando y reflexionando con respecto a esto, por lo cual eso se agradece y le envío un abrazo enorme desde el norte de Chile, desde el Archivo Histórico Vicente Dañino de la Universidad de Tarapacá. Muchas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias por permitirnos poder entrevistarte de manera remota y poder ingresar a tu casa, aunque sea a través de un dispositivo digital. En nombre mío y el de mi colega Richard Solís, agradecemos enormemente tu participación y esperamos que pronto puedan retomar las actividades con normalidad. Un gran abrazo.